Empiezo yo ahí, hermanos. 122. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor, nuestro Dios, procuraré tu bien. Oración. ¿Quiere que lea eso también? Todo el 122. Creo que Sí, ok. Gracias, me Antonio. confundo un poco diferente. No te preocupes, muy bien. Listo. ¿Cuántos desean paz entre sus muros, o sea, en sus hogares, en el interior de sus hogares? El salmo es claro, es siempre anhelar su palabra, anhelar la ley, anhelar sus mandamientos. Y es ahí en la palabra donde a través del Espíritu Santo vamos a obtener la paz que tanto anhelamos, y no es la paz que el mundo ofrece, ¿no? Es una paz diferente la que Cristo nos ofrece. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar nuestro nuevo estudio en Gálatas. ¿Cuántos están emocionados hoy en empezar otro libro? Yo creo que muchos decían, no, pero todos los domingos Génesis, pero ¿por qué? pero principalmente, personalmente para mí, el estudio que hicimos en Génesis fue de mucha bendición. Fueron muchos meses, ¿no? Fueron muchos meses estudiando el Génesis, pero creo que Dios habló, Dios nos confrontó también, y esa es la función de la palabra, que nos confronte y que haya un cambio real en nuestras vidas. Y lo que aprendimos de Abraham, de Sara, de Lot, de Abimelech, de Agar, de Ismael, si recuerdan, de Isaac, por último Isaac. Pienso que tenemos que seguir estudiándolo, hermanos, no dejen de leer y de meditar en estas palabras. El día de hoy vamos a comenzar nuestro estudio a través del libro de Gálatas. También yo pienso que de Génesis a Apocalipsis Dios es palabra de Dios, ¿no? Es palabra que nos transforma, es palabra que quebranta nuestros corazones que se obstinan y que se desvían muy fácilmente. Pero la palabra de Dios tiene el poder para quebrantar esos corazones. Empezamos en Gálatas capítulo 1, hoy vamos a estudiar del versículo 1 al versículo 10. Y al comenzar este libro queremos señalar que en realidad pues, es una carta, ¿sí? Es una carta a los Gálatas. Algunas cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias locales específicas, y otras fueron escritas a grupos de iglesias también específicas, ¿no? Gálatas fue escrito por un grupo de iglesias, y lo más probable es que se escribiera en las iglesias de Iconio, de Listra y Derbe, ¿no? En la parte sur. Esas iglesias quedan en la parte sur de la provincia de Galacia. Entonces, vamos a aprender un poco en este nuevo estudio y serie que vamos a tomar por Gálatas. Vamos a aprender también un poco de las ubicaciones de esas iglesias, y algunos creen que pudo haber sido un grupo más grande de iglesias que también incluía la parte norte de la provincia de los Gálatas o Galicia, ¿sí? Pero fuera lo que fuera, la carta estaba destinada a varias congregaciones. Entonces, como siempre yo les digo a ustedes, espero que su corazón, su mente estén sintonizados con la palabra. Pídanle al Espíritu Santo que los guíe en ese tiempo y les hable, que es por lo que venimos. Amén. El propósito de la carta era abordar un problema muy importante. Hoy vamos a ver un problema que estaba enfrentando aquí Pablo, ¿sí?
y era un problema bastante importante. No era un problema de comportamiento o conducta, no era un problema de aquellas conductas, ¿no? Pecaminosas o comportamientos, no era un problema de este estilo, era un problema del Evangelio. O sea, pienso que más importante que la conducta y el comportamiento de nosotros, aquí Pablo estaba enfrentando el problema en el Evangelio. Había un problema del Evangelio, ¿sí? No es que el Evangelio, no me malinterpreta, no es que el Evangelio tenga un problema, sino que se estaba exponiendo otra clase de Evangelio. Amén. Entonces, un Evangelio diferente estaba siendo presentado a los cristianos gálatas y muchos de ellos estaban volviendo a este Evangelio. Entonces, pienso que el Señor, para nosotros el día de hoy, yo creo que Dios nos ha hablado a nosotros durante todo lo que vimos en Génesis, nos habló en cada área de nuestras vidas, como padres, como esposos, como vecinos, como prójimos en nuestros trabajos. Y pienso que la palabra en esta oportunidad también está hablando específicamente al Evangelio que estamos escuchando y cuánta sensibilidad debemos tener nosotros a lo que escuchamos, al Evangelio que escuchamos, ¿sí? Entonces, es así como el apóstol toma la pluma, ¿sí?, en la mano para esclarecer con urgencia, era urgente que Pablo estaba viendo en ese momento, y era esclarecer el verdadero y único Evangelio de Jesucristo. Pablo le entró ese problema, ¿no?, y ese afán de esclarecer el Evangelio de Jesucristo, porque él estaba notando que estaban aceptando otra clase de Evangelio. Amén. Entonces, ¿ya tienen listo su Biblia, sus Biblias en Gálatas? Ábranla por favor en Gálatas 1. Vamos a leerla. Gálatas 1, del 1 al 10. Amén. ¿Listos? ¿Todos listos? Ok. Leemos la palabra del Señor, dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo, y de Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo. A las iglesias de Galacia, gracias y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Viene el título, acá dice, no hay otro evangelio. Sigo con el versículo 6, dice: me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Como se pueden dar cuenta y como pueden notar, vemos acá, ¿no?, el afán de Pablo por esclarecer sobre el verdadero evangelio. Y mencionábamos esto antes y vemos claramente el comienzo de la carta que hay un problema, ¿no? O sea, aquí Pablo indudablemente entra directo, ¿no?, al problema, y en el versículo 6 dice: se están alejando de Cristo que los llamó y están volviéndose a un evangelio diferente. O sea, aquí Pablo es claro, él no va con rodeos, ¿cierto? Él no va por los laditos, sino que él va directo y dice:
ustedes se están alejando de Cristo. Siempre hemos predicado a Cristo, pero ustedes se están alejando, volviéndose a un evangelio diferente al que hemos predicado. Esa era la preocupación. Y la carta a los Gálatas es de extrema importancia para nosotros como cristianos porque es una intensa exposición y defensa de la verdad central del evangelio. Ustedes saben que la verdad central del evangelio, ¿cuál es? Es la de que somos justificados por la fe, ¿en quién? En Jesucristo, nada más y nada menos que es esa frase, ¿no? Digamos que se resume en que somos justificados en la fe en Jesucristo. Y nos dice que nuestra santificación no es el resultado de obras, eso lo estudiamos mucho en Génesis, ¿recuerdan? Que nos dice que nuestra santificación no es el resultado de obras legalistas, sino que es el resultado de la obediencia que viene de la fe puesta en ¿quién? En Cristo. Amén. Y nos dice que el cristiano no vive por su propio poder, sino que vive por la gracia y el poder de Cristo, que está en nosotros a través del Espíritu Santo. Digamos que esta es la verdad central del Evangelio, y esto de lo que acabo de exponerles era por lo cual se estaban desviando y estaban aceptando otro Evangelio. Entonces, estas verdades fueron la columna vertebral de la Reforma Protestante. ¿Alguien ha leído o ha escuchado de Martín Lutero? ¿Quiénes han escuchado de Martín Lutero? ¿Cierto que sí? Martín Lutero se opuso a las falsas doctrinas de la Iglesia Católica Romana, ¿sí? Y estas verdades han iniciado todos los avivamientos de la historia, y fue esta verdad la que John Wesley, ¿cuántos han escuchado de John Wesley? Descubrió cuando fue salvo. John Wesley, algunos de ustedes sepan o quizás sepan que John Wesley fue un gran pastor y evangelista. No recuerdo más o menos de qué años John Wesley, de qué años fue pastor y predicador. 1700, 1700, sí. Y es posible que sepamos que John Wesley nació en una familia cristiana. Él fue hijo de un predicador. Y el testimonio de John Wesley es impresionante porque él nació, ¿no?, hijo de un gran predicador. Él también fue quien fundó el Club de Santidad en la universidad en la que él estuvo. John Wesley además hizo parte de esta fundación, de este club, y lo más impresionante es que ninguna de estas cosas fue lo que salvó a John Wesley, ¿sí? John Wesley incluso llegó a América como misionero. Él llegó a América como misionero a los pueblos indios nativos de estas tierras en los años 1700, y mientras estaba aquí tratando de convertir a los nativos americanos, John Wesley hizo un gran descubrimiento. Yo pienso que es el más importante de la vida de nosotros como creyentes, y John Wesley se sorprendió de sí mismo, y él escribió en su diario, escribía estas palabras, dice: vine a América para convertir a los indios, pero ¿quién me va a convertir a mí? O sea, John Wesley se estrelló con la realidad de que él no se sentía, él no veía su salvación, no una realidad, no vivía una salvación. Y John Wesley escribió en su diario: vine a América, ¿no?, a predicar a los indios, a convertir a los indios nativos de estas tierras, pero ¿quién me va a convertir a mí? Entonces él se enfrentó a esta realidad. Al regresar a Inglaterra, John escuchó las buenas nuevas que se predicaban en las calles de Londres, y es allí donde John Wesley, en ese momento, John recibió a Cristo y fue salvo. Después imagínense, de crecer en una familia cristiana, de ser hijo de un gran predicador, ¿no?,
y de haber establecido una fundación o un club de santidad en su universidad, pero esto no aseguró la salvación de John, como tampoco nuestras obras nos aseguran nuestra salvación. Amén. Entonces acá John fue en Londres, en ese momento John recibió a Cristo, fue salvo y el libro de la Biblia que John había estado leyendo justo antes de este suceso, cuando ve a Cristo y recibe a Cristo, fue precisamente esta carta que empezamos a estudiar el día de hoy, la carta a los Gálatas. Y ahora queremos reconocer que los hombres particulares que habían venido a los Gálatas con un evangelio diferente eran judaizantes, ¿sí? Los judaizantes, voy a explicarles qué significa los judaizantes, eran cristianos judíos que entre otras cosas enseñaban que muchas de las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento seguían siendo vinculantes para la iglesia del Nuevo Testamento, ¿sí? Entonces, después de la conversión de Pablo de estos Gálatas y su formación de estas iglesias, estos hombres vinieron con sus enseñanzas, ¿sí? Entonces acá vemos cómo el Nuevo Testamento condena completamente las enseñanzas de los judaizantes como herejías. Y es acá donde vemos a estos hombres comenzar a poner en duda la autoridad de Pablo, por lo que queremos prestar especial. Aquí vamos a tomar pues mucha atención a cómo al apóstol comienza esta carta y cómo el apóstol empieza a enfrentar ese gran problema. Él empieza a enfrentar ese gran problema y vamos a verlo. Yo quiero que pasen conmigo al versículo 1. También lo tienen aquí en sus pantallas. Vamos a estudiar versículo por versículo y podemos ver que de inmediato aquí pues vamos a reconocer que Pablo se identifica a sí mismo como lo hace, como él acostumbra hacerlo en todas sus cartas, y él se identifica ¿cómo? ¿Cómo se identifica él? Muy bien, como apóstol. Acá está subrayado. Él se identifica como un apóstol, ¿cierto? ¿Qué es un apóstol? ¿Alguien sabe qué es un apóstol? El término apóstol se refiere a un oficio único en la iglesia primitiva, ¿sí? Un apóstol había estado con Jesús. Para ser apóstol era porque era esa persona había estado con Jesús, ¿cierto? Tuvo esa relación cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. Había estado con Jesús durante sus 3 años de ministerio público que Jesús tuvo. Estuvo interactuando con Cristo y estuvo con Jesús durante esos 3 años. Un apóstol también había sido testigo personal de la resurrección de Cristo. Para ser apóstol tenía que haber sido testigo ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Imagínense ustedes identificarse como apóstol. Y un apóstol había sido nombrado personalmente por Cristo. Y lo más irónico es que hoy en día cualquier persona se proclama apóstol, ¿no? Hoy en día cualquier persona dice, no, yo soy apóstol. Pero acá podemos ver que un apóstol es el que estuvo durante 3 años con Cristo, es un oficio único en la iglesia primitiva y fue testigo de la resurrección de Cristo además, ¿no? Y un apóstol había sido nombrado personalmente por Cristo. Eso es un apóstol. Y ahora el término apóstol también se puede usar para referirse a alguien que ha sido enviado a predicar, es aquella persona que es enviada a predicar, pero no es así como se usa aquí. Entonces Jesús tuvo muchos discípulos, ustedes saben que Jesús tuvo y nombró a 12 de ellos como apóstoles, ¿cierto? Y a estos hombres se les confiaba la enseñanza oficial de la iglesia. Era una labor, ¿cierto? Una confianza oficial y suprema, ¿no? De llevar esta enseñanza, y se le dio autoridad para componer doctrinas, que también es importante, y interpretar asuntos de las Escrituras. Y se les dio autoridad para ser los autores de las Sagradas Escrituras. Nada más y nada menos que eso. Eso hacía un apóstol. Amén. Entonces, Pablo no había sido, ustedes saben que Pablo no fue uno de los 12, ¿cierto? Él no hizo parte de esos 12 originales, ¿no? De los primeros 12 discípulos de Cristo, pero sabemos que Cristo se le apareció personalmente a Pablo. ¿Sí recuerdan?
¿Sí recuerdan ese momento cuando Pablo tuvo ese encuentro con Cristo? Y sabemos que Cristo se le apareció personalmente a Pablo y lo nombró apóstol, diciendo, voy a leerles Hechos 9:15, dice, este hombre es mi instrumento escogido para tomar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y del pueblo de Israel. O sea, ahí ya, sí, ahí es claro que Cristo lo estaba llamando, lo estaba nombrando, ¿sí? Eso está en Hechos 9:15. Y Pablo fue hecho apóstol por Cristo y por Dios nuestro Padre, que lo resucitó entre los muertos, y esto no fue de hombres ni por hombres. Amén. Eso también lo encontramos en Hechos. Entonces ustedes saben que Pablo pues tuvo este encuentro con Cristo y ahí fue oficialmente lanzado, ¿no? y enviado como un apóstol. El pastor esta mañana hablaba cuando él fue ordenado, ¿no? El pastor hablaba que él es un ministro ordenado, y cuando él fue ordenado, él explicaba que él fue ordenado por hombres, ¿sí? Él nos decía que él se sentó frente a muchos pastores ordenados y lo entrevistaron a él, ¿sí? Le hicieron muchas preguntas sobre la fe. Preguntas no fáciles, ¿no? Muy doctrinales, sobre la Biblia, sobre la doctrina, sobre la correcta interpretación de las Escrituras, y el pastor fue puesto allí para responder a todas estas preguntas, y al final de eso acordaron que él debía ser ordenado, ¿sí? Y para la ordenación, pero la ordenación de él fue por hombres, de hombres y por hombres. La ordenación del pastor fue por hombres, y él explicaba que fue por hombres, de hombres y por hombres. Antes de eso, pues él fue al seminario, él tomó muchas clases, escribió muchos artículos, aprobó muchos exámenes, ¿sí? Y al final de eso le dieron un título, pero ese título también fue de hombres. ¿Quién se lo dio? Pues un hombre, ¿cierto? De hombres por hombres, ¿cierto? También lo contrataron para servir como pastor en esta iglesia, pero esa decisión también fue tomada ¿por quién? Por hombres, ¿cierto? Y al punto que queremos llegar de lo que el pastor pues comentaba y explicaba de cómo fue el ordenado, el punto es, al que queremos llegar, es que un apóstol no se convierte en apóstol de la misma manera como un pastor o como un maestro. Un apóstol no se convierte tampoco, o sea, no se convierte de esta misma manera o tiene este proceso de entrevistas y exámenes y no, un apóstol es diferente. No van a una escuela especial, un apóstol no recibe un certificado, un diploma, ¿cierto que no? Y le dicen ahora, muy bien, golpecito en la espalda, ahora eres un apóstol, ve, no se hace así. No tiene a otros apóstoles que les impongan las manos, ¿se han visto? Que hay un momento donde también imponen las manos y les dicen, eres ahora apóstol, y no es así como sucede. En absoluto no pasa así para el tema de apóstol. Jesús puso su mano sobre Pablo, ¿sí? Y es Cristo quien le dio a Pablo y a esos otros hombres el oficio de apóstol. El mismo Cristo. Entonces, yo cada vez que leía esto me imaginaba todos estos falsos apóstoles que hoy en día tenemos, ¿no? Entonces, y este cargo solo existió hasta la muerte de estos hombres originales. O sea, hasta ahí, ¿cierto? De la muerte de cada uno de los apóstoles, de los verdaderos apóstoles, cuando murieron, hasta ahí llegó este cargo, ¿no? Original de apóstol. Y el trabajo de cualquier pastor o maestro en la iglesia es transmitir la enseñanza de ¿quiénes? De los apóstoles. La función de un pastor o de un maestro es transmitir la enseñanza ¿de quién? ¿De quién? De los apóstoles. La enseñanza de los apóstoles. Amén. Y su enseñanza es la que hemos registrado aquí en las Escrituras por el Espíritu Santo. Y no debemos estar en desacuerdo con ella.
ni alterarla, ni intervenir en nada nuevo, o sea, como inventar nada nuevo en la palabra, ¿cierto? Y si alguna vez llegan a ustedes en este púlpito, ¿no? Con algo nuevo o diferente a lo que se dice acá, ¿verdad? Ustedes tienen todo el derecho de corregir, ¿sí? Y no deberían escuchar un nuevo evangelio o un diferente evangelio al que está escrito aquí en la palabra. Y si esa corrección no hace efecto acá en este púlpito, se debería despedir al pastor o al maestro. Amén. Si no se acepta la corrección. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí en el versículo 1. Pasemos, por favor, acompáñenme al versículo 2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces, aquí vemos, esto nos dice de inmediato que los puntos de vista de Pablo no son únicos. Él estaba acompañado con otros hermanos, ¿sí? Él no tiene el único punto de vista, sino que está acompañado y dice que todos los hermanos que están conmigo, Pablo está escribiendo desde otra iglesia o se está refiriendo a todos los hermanos cristianos, ¿sí? Y luego Pablo identifica a los destinatarios de esta carta, las iglesias de Galacia. Amén. Entonces, como mencionábamos, hay varias iglesias en Galacia y esta carta está destinada a todas ellas, cubría a todas estas iglesias. El problema las cubría a todas, ¿verdad? Y es así como Pablo también dirige esto a todas las iglesias, porque el problema era general. Y la palabra iglesia, ¿alguien sabe qué significa iglesia? Muchas veces nosotros entendemos que iglesias son las paredes, ¿no? Son las sillas, el piano, ¿no? Todo lo que nos rodea en este momento. Pero no es así. La palabra iglesia significa dos cosas en el Nuevo Testamento. Significa todo el cuerpo de creyentes que han confiado en Cristo. ¿Quiénes son aquí los cuerpos de creyentes que han confiado en Cristo? Amén. Todos nosotros, amén. Entonces, hemos confiado en Cristo como nuestro Salvador, amén. Y sin importar a qué iglesia pertenezcan, dónde vivan o en qué momento hayan vivido, el cuerpo universal de Cristo son todos aquellos que confían en Cristo y depositan su confianza, su fe en Cristo. La palabra iglesia también se refiere a las asambleas locales, se refiere a las congregaciones individuales en lugares específicos, al igual que esta iglesia. Entonces, somos una de las iglesias de los Outer Banks, ustedes lo saben, y entendemos que ahora, en ese momento, después de esto, Pablo pasa a saludarlos de su manera acostumbrada. Vayan conmigo al versículo 3 y 4. Está subrayado, como pueden ver, dice gracias a vosotros y paz, ¿cierto? Entonces vemos que el saludo normal de Pablo es gracia y paz. Y esta es una declaración maravillosa de la que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Muchas veces nosotros no le prestamos atención, ¿no? Pues a un saludo así, gracia a vosotros y paz. Y creemos que la paz que nosotros siempre entendemos que es paz, ¿no? O la paz que nos da el mundo, supuestamente, la paz que vende el mundo. Pero vamos a ver que no es así. Y antes nosotros nos oponíamos a Dios y éramos hostiles a Él. Y como personas caídas que tú y yo estábamos bajo la condenación de Dios por nuestros pecados. ¿Tú eres consciente de eso? Que nosotros antes éramos hostiles y nos oponíamos a Él, a Cristo, y éramos rebeldes hacia Él y éramos objeto de su ira. Pero cuando recibimos a Cristo, todo esto cambió. Todo esto cambió. Entonces Cristo fue a la cruz y murió en nuestro lugar y tomó los clavos en sus manos y en sus pies y Él pagó el precio por nosotros, por nuestros pecados.
Él bebió la copa de la ira de Dios que estaba ¿contra quién? Contra nosotros. Muy bien. Y Él nos hizo la paz a través de su sangre en la cruz. Esa es la paz a la cual, una palabra tan corta, ¿no? Y supuestamente tan sencilla, pero tiene un mundo maravilloso, porque es Cristo quien hizo la paz a través de su sangre en la cruz. Y por eso Pablo empieza: gracia a vosotros y paz. Esa paz que solo Cristo da. Amén. Y a través de la fe en Cristo somos adoptados en la familia de Dios como sus hijos. Y podemos llamar a Dios nuestro Padre, ¿cierto? Y podemos hacer esto si llamamos a Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos llamarlo a Él nuestro Señor, nuestro Padre. Y la salvación es un regalo de la gracia de Dios. ¿Sí? Es un favor inmerecido. Tú y yo recibimos ese regalo. Inmerecido. Inmerecido. Ninguno de nosotros merecía ser salvo. O levante la mano aquí, ¿quién merecía ser salvo? Nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Ninguno de nosotros merecía que se le perdonaran sus pecados. No merecíamos. Pero como Pablo le recuerda rápidamente a los Gálatas y a nosotros mismos hoy en día, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. Por tus pecados más ocultos, que nadie más conoce. Ni la persona que está a tu lado los conoce. Pero por esos pecados, Él se entregó a sí mismo. Más adelante vamos a estudiar esa palabra, se entregó a sí mismo, que también tiene un mundo de significado. Pero luego, justo después de esto, la Escritura nos dice por qué Cristo se dio a sí mismo, ¿sí? Y fue para librarnos de este presente siglo malo, que ustedes lo ven ahí también en sus pantallas, subrayado, y que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. ¿Cuántos reconocen que lo que estamos viviendo es una maldad, es un presente siglo malo, como dice el apóstol? ¿Cierto que sí? O sea, no podemos tapar esa verdad. Estamos viviendo un siglo malo, ¿sí? Entonces, ahora esta es la declaración maravillosa del Evangelio y solo quiero decir pues, algunas cosas acerca de esto. En primer lugar, cuando leemos la declaración, Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, debemos entender que no hay nada que podamos hacer para agregar valor a su sacrificio. O sea, no hay nada que tú puedas aportar a ese sacrificio que Cristo hizo. O sea, cuando dice que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, lo primero que tú tienes que entender es que tú no puedes aportar nada, ¿sí? Para agregar algo de valor a ese sacrificio. Tú no puedes aportar absolutamente nada. Cuando tú te das a ti mismo, lo has dado todo, ¿cierto? Esa palabra de cuando Cristo se entregó a sí mismo. Entonces, tú has dado lo que eres, tú has dado lo que tienes, has dado todo tu tiempo y lo has dado todo, absolutamente todo. Cristo lo dio todo, absolutamente todo. Y deberíamos preguntarnos, ¿qué tengo que dar? Nosotros, ¿qué tenemos que dar? Así como Cristo se entregó a sí mismo y se entregó todo, Él en todo su ser se entregó. ¿Qué tenemos nosotros que dar? ¿Qué piensan ustedes que nosotros como creyentes podemos dar? ¿Puedes darle algo a Dios por tus pecados? ¿Cuántos creen que pueden darle algo a Dios por sus pecados? ¿Ustedes pueden añadir algo al sacrificio de Cristo? ¿Hubo algo que Jesús no hizo y que tú tienes que compensar? O sea, tú dices, no, a Cristo le faltó esto, entonces yo quiero compensar esto en absolutamente nada, ¿cierto? No. La respuesta es concisa, no. Jesús se dio a sí mismo. Esa palabra, cuando tú ves ahí subrayado en tu Biblia, tú la ves, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa palabra se dio a sí mismo, eso es todo lo que se necesitaba. Cuando tú lees y se dio a sí mismo es porque Él lo dio, o sea, dio todo lo que se necesitaba para nuestra salvación. No hay nada que tú puedas aportar.
Segundo punto, el simple uso de la palabra liberar, ¿cierto? Dice ahí que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, amén, liberarnos o rescatarnos. Y como algunas de sus Biblias lo dicen ahí, pues dependiendo de la versión que tengas, indica la impotencia de nuestra condición. Cuando dice que liberarnos es porque pues estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Cuántos reconocen que el pecado trae muerte? ¿Cierto? Y estábamos muertos en nuestros pecados. Y todos y cada uno de los seres humanos necesitan ser rescatados. Como aquella persona que se ahoga en el océano y no puede salvarse a sí misma, ¿cierto? Aparte de Cristo estamos condenados al infierno y no hay nada que tú o yo podamos hacer al respecto. Nada. Tú puedes tener cientos de obras de caridad, tú puedes ayudar al más necesitado, tú puedes hacer muy buenas obras, pero eso no tiene nada que ver con que tú tengas que aportar algo a tu liberación para la salvación. Entonces, ya tercero, vemos que no solo somos salvos del infierno, dice que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, ¿cierto?, de este presente siglo malo. No solo somos salvos del infierno, sino que también somos salvos de este presente siglo malo o de este presente mundo malo. Lo que significa esta palabra acá es mundo malo o presente siglo malo, ¿cierto? Y lo que significa es que no solo hay un valor futuro para el Evangelio, sino que también hay un valor presente para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros hay un valor en el futuro, porque vamos a ser salvos, vamos a ser rescatados en un futuro con el Señor, pero también en este presente siglo malo tenemos esperanza en Cristo. Y en otras palabras, mi salvación no es solo en un sentido futuro, sino que también es en un presente, en un tiempo presente. Es en el tiempo de hoy, presente. Y hay una manera en la que el Evangelio, como lo pueden ver acá, el Evangelio demuestra su poder de salvación ahora y es a través de mi santificación. Ese proceso que tú llevas a diario de tu santificación con aquellas situaciones que Dios coloca en tu vida, ese proceso de santificación de día a día es lo que te lleva a ti a través del Evangelio a demostrar el poder de la salvación que Cristo ha puesto en ti, a perfeccionar, a santificar, a limar, a pulir. Amén. Y algunos de ustedes han sido liberados o conocen hermanos o hermanas que han sido liberados de varios pecados en sus vidas. Nosotros mismos somos testigos de eso. Hemos sido liberados o conoces familiares o hermanos, hermanas que han sido libres de adicción a las drogas, ¿cierto que sí? Alcoholismo, también pecados sexuales. Otros han sido liberados de un temperamento hostil, han sido liberados, han crecido en compasión, en misericordia, en paciencia, en estos frutos del Espíritu Santo ya se ven reflejados, y otros han sido capaces de soportar el sufrimiento, han sido liberados de la soberbia o se han convertido en siervos, en servidores o siervos alegres. Y lo hemos visto no solamente en la gente que nos rodea, sino también en nosotros mismos. Y finalmente nosotros podemos ver que Cristo se dio a sí mismo conforme a la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Dios Padre. Al final del versículo 4 ustedes pueden ver, dice, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y era la voluntad de Dios que Cristo viniera y muriera por nosotros. Y Cristo se dio a sí mismo conforme a ¿cuál voluntad? A su propia voluntad. Porque dice, conforme a esa voluntad de Dios Padre. Esto podría llevarnos a una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué era esa la voluntad de Dios? ¿Nadie se ha preguntado eso acá? ¿Por qué era esta la voluntad de Dios? Y la respuesta es una sola, porque salvar a los pecadores es 100% para la gloria de Dios y es un 0% para nuestra gloria. Es un 0% de nuestra gloria, para nuestra gloria.
y es un 100% para la gloria de Dios. Y esa es la conclusión a la que se llega en el versículo 5. Pasemos al versículo 5. ¿Sí van conmigo? ¿Sí van conectados? Muy bien. Versículo 5 dice, a quien sea la gloria, ¿cierto? Por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esa es la conclusión a la que llega en el versículo 5, que marca el final del saludo. Aquí ya termina un pequeño saludo, ¿no? Sencillo, pero con mucha doctrina, ¿no? Mucha riqueza. De verdad que uno queda impresionado cómo Dios habla. Y ustedes saben que el asunto clave para tener una visión correcta de la salvación se encuentra aquí mismo. La cuestión es quién se lleva la gloria. Y eso es por lo que el hombre cayó realmente, ¿no? Porque se quería llevar la gloria de Dios. ¿Y obtengo yo la gloria o es Dios quien se lleva la gloria? Y yo creo que esa es nuestra lucha, ¿no? Esa es la lucha del hombre. Por toda el recorrido de la humanidad, ese ha sido el gran problema del hombre. Llevarse la gloria, llevarse los aplausos, que lo miren, que lo alaben. Y yo quisiera también mencionarles que el pastor también esta mañana comentaba que otro pastor nos estaba diciendo que recientemente entrevistó a una pareja casada que querían pues unirse como miembros a la iglesia. Y cuando le preguntó a la esposa por qué Dios te ha de dejar entrar en el cielo, o por qué crees que eres salva, ella respondió porque Cristo murió por mí. Cuando le tocó el turno al esposo, le hicieron la misma pregunta y el esposo dijo, porque merezco estar allí. ¿Sí? Digamos que él tenía ese concepto de que él había hecho algunos méritos por estar allí. Y la verdad del asunto es que la salvación promueve la humildad, no el orgullo. Y esto es lo que a muchos no les gusta escuchar. Por eso es que muchos rechazan el Evangelio, porque promueve la humildad y no el orgullo. Y cuando tengo que decir, Dios lo ha hecho todo y no he hecho yo nada, ahí es cuando me humillo. Mi ego se aplasta, ¿cierto? Cuando tengo que decir, es solo por la gracia de Dios que estoy aquí. O cuando yo tengo que decir, es solo por lo que Cristo hizo en la cruz que yo estoy acá. Ahí el orgullo tiene que irse. Entonces no puedo estar orgulloso y no puedo reclamar ningún crédito para mí mismo. Y por eso es que este evangelio no a muchos les gusta, ¿no? Entonces la realidad de que la salvación es completamente la obra de Dios significa que Él se la debe dar toda, a Él se le debe dar toda la gloria por ello. Toda la gloria, hermanos. Y si tuviéramos algo que ver con nuestra propia salvación, entonces podría reclamar algo de la gloria. Tú podrías reclamar algo de la gloria. Si tú crees que tú tuviste algo que ver en lo que, si tú estás, o en lo que tú crees en este momento, o por lo cual tú estás acá en este momento escuchando del Evangelio, y tú crees que hay algo en ti meritorio, tú puedes reclamar algo de esa gloria. Y si pudiera reclamar algo de esa gloria, entonces le estaría quitando esa gloria ¿a quién? A Dios. De ese 100% de gloria al Señor, tú tendrías que ir y reclamarle, y ya es una cuenta que tú, y un reclamo que tú tienes que hacerle al Señor, ¿cierto? Tú tienes que ir a reclamarle algo de esa gloria, si tú crees que tú tienes algún mérito. Entonces, ahora, a primera vista podríamos pensar que esta es una apertura pues bastante estándar, ¿no? Para una carta de Pablo, pero como mencionábamos, él ha dicho algo muy importante acerca de ese evangelio que normalmente no menciona. Y en este punto, y en sus otras cartas de Pablo, y también hace algo más que eso, que es muy poco característico. Y en este lugar de la carta, Pablo normalmente tiene una sección de acción de gracias. Él normalmente tiene una sección de agradecimiento y dice cosas como, siempre doy gracias a mi Dios por ti,
En 1 Corintios 1 al 4, él dice estas palabras: siempre doy gracias a mi Dios por ti. O en Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. En Colosenses 1:3 dice: siempre damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo cuando oramos por ustedes. Digamos que normalmente Pablo abordaba con estas palabras las cartas de él, pero en esta carta, sin embargo, Pablo no tiene ninguna acción de gracias. ¿Por qué? No menciona a nadie personal y no da gracias por ello a nada ni a nadie. ¿Por qué creen ustedes que Pablo no lo hizo así, no lo abordó así? Veamos el versículo 6. Pasen conmigo al versículo 6. Pablo se lanza directamente a la razón de su carta, al problema. Aquí Pablo, ahora, el hecho de que Pablo no tenga palabras de alabanza o acción de gracias por los Gálatas, y el hecho de que vaya inmediatamente al grano, ¿sí? Como decimos normalmente, va directo al grano, nos muestra la extrema gravedad de este asunto. Hay un grave asunto, un grande y delicado asunto acá. Y cuando escuchamos las palabras, un evangelio diferente. Ustedes ven ahí subrayado en las pantallas, evangelio diferente. Esa frase ahí, o esas palabras, evangelio diferente, muchos de nosotros podemos preguntarnos, ¿cuál es el evangelio diferente? O sea, ¿por qué Pablo aquí aborda y dice, no da nada de gracias, ¿verdad? No hay palabras de agradecimiento, sino que él directamente va al punto y dice, para seguir, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Sí? Y hay dos aspectos del término evangelio, y se puede usar de dos maneras. Primero, se puede usar para referirse a los hechos del evangelio, y segundo, se puede utilizar para referirse a la interpretación de esos hechos. Entonces, los hechos del evangelio son la muerte. ¿Cuáles son los hechos del evangelio o la columna principal del evangelio? Son la muerte, la sepultura y la resurrección corporal de Cristo. Amén. Entonces, esos son los eventos históricos que ocurrieron en un momento específico en el tiempo, hace cerca de 2000 años. Entonces, nos has predicado el evangelio a menos que hayas incluido, o sea, no hemos predicado este evangelio a menos que no incluyamos estos aspectos, columnas importantes, ¿no?, del evangelio. Pero tampoco hemos predicado el evangelio correctamente a menos que pues hemos interpretado correctamente también esos eventos. Podemos conocerlos, pero no los interpretamos bien. Amén. Entonces, es así como ese segundo aspecto del evangelio es la interpretación de estos hechos. Es decir, transmitir lo que significa para nosotros el evangelio. ¿Sí? O sea, yo pienso que la predicación de hoy es tan importante porque yo pienso que tenemos que volvernos maduros espiritualmente, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a que el Espíritu Santo nos guíe y podamos siempre estar atentos al evangelio que estamos escuchando. Amén. Y ahora, estamos seguros de que la mayoría de nosotros estamos familiarizados con los falsos evangelios. ¿Cuántos aquí están familiarizados y han escuchado o de pronto quizás iniciaron, me incluyo yo ahí, ¿no?, con los falsos evangelios? ¿Cierto que sí? Entonces, muchos de nosotros estamos familiarizados con los falsos evangelios que presentan los hechos del evangelio. Digamos que estos falsos evangelios presentan estos aspectos fundamentales del evangelio, los que ya mencionamos, correctamente, pero luego llevan a las personas a una interpretación incorrecta de estos hechos. ¿Cierto? O sea, pueden nombrar a Cristo, te llevan a ti a la crucifixión, resurrección y glorificación de Cristo, ¿cierto? Pero al final hay una interpretación incorrecta de estos hechos. Y hoy en día tenemos una serie de evangelios diferentes que hacen esto mismo. Lastimosamente hay muchos púlpitos donde utilizan los hechos del evangelio, las bases del evangelio, pero al final
le dan una mala interpretación. Y por ejemplo, está el evangelio que dice Jesús pagó por todos tus pecados. ¿Sí han escuchado eso? Que Jesús pagó por todos tus pecados, así que no importa lo que hagas. En nuestro país tenemos una iglesia que predica esto. Jesús pagó por todo, así que tú estás acá en este mundo para que tú, porque ya hay alguien que lo hizo, entonces tú dale tranquilo, ¿no? Y esto es absolutamente erróneo, porque lo que importa es lo que haces, nuestras acciones. No puedes tratar el perdón de Dios como una licencia para pecar. No podemos usar el perdón de Dios para pecar. No. Tenemos libertad, pero para no pecar. Ahora somos libres. Ahora nuestro corazón palpita por las cosas que el corazón, con las que Dios también palpita, el corazón de Dios palpita. Pero ya tenemos ahora una libertad para no pecar. Amén. Entonces no puedes mirar el pecado y decir, maravilloso, ahora tengo un pase libre, ¿no? Para pecar. Y si Jesús perdona nuestros pecados, pero también nos dice, Jesucristo también fue claro y dijo, ve y no peques más. Entonces muchos toman este evangelio de que Cristo pagó, como Cristo pagó todos mis pecados, los pasados, presentes y futuros, entonces, no, yo tengo el camino libre, ¿no? Para hacer lo que yo quiero. No, hay una condición. Y Cristo dijo, ve y no peques más. Y hay otro evangelio que dice, Jesús sufrió para que tú no tengas que hacerlo. ¿Sí han escuchado ese evangelio? ¿Sí lo han escuchado? Eso, ahí así, hermanos, hay muchos púlpitos donde predican eso, lastimosamente. Jesús sufrió para que tú no tengas que hacerlo. Jesús sufrió para que tú no sufras. Y eso también es absolutamente erróneo. ¿Sí? Si vamos a reinar con Cristo en el cielo, si tú deseas, ¿cuántos desean reinar aquí con Cristo? Todos levantan la mano, ¿cierto? Ay, no, ahora tan tímidos, nadie levantó la mano. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo en el cielo? ¿Cuántos? Amén. Amén, ¿cierto? Todos queremos estar con Cristo, ¿cierto que sí? Entonces debemos también sufrir con Él aquí. Y ese es el mensaje de la Biblia. Cristo no se hizo cargo de nuestras debilidades para que no estuviéramos enfermos. Y no sufrió para que nosotros no tuviéramos que sufrir. De hecho, es a través de nuestro sufrimiento y a través de nuestro servicio a los que están sufriendo que nos conformamos al carácter de Cristo. Dios usa nuestro sufrimiento, Él lo planea para que tu carácter sea como el de Cristo. Imagínense, hermanos, la bendición que es el sufrimiento. Obviamente en el momento no lo vemos así. Pero nuestro sufrimiento nos conforma al carácter de Cristo. Entonces aquí, desde este momento, tú ya vas a ver el sufrimiento de otra manera. Pero hay púlpitos donde dicen que tú recibes a Cristo y pare de sufrir, ¿no? Como dice la frase, pare de sufrir. Tú recibes a Cristo, para de sufrir, ¿no? Tú recibes a Cristo y tú eres un hombre, una mujer de éxito. Y estás en este mundo para conquistar y para avanzar. Ese es el mensaje. Y también hay otro evangelio que dice, Jesús vino a darte una vida abundante ahora. Hay evangelios que nombran a Cristo, entonces tú dices, no, pero es bíblico. Porque están nombrando las bases fundamentales del evangelio, que es todo lo que hizo Cristo. Pero al final le dan una mala interpretación. Y no, Cristo no vino a abrir la alcancía del cielo para colocarlo en tus bolsillos. Él no vino para que puedas tenerlo todo lo que tú quieres y disfrutar de todo lo que está en este mundo o de todo lo que este mundo te ofrece. Cristo no sufrió, no se despojó a sí mismo de su trono y vino acá y hizo todo lo que hizo para abrir la alcancía y para que tus bolsillos y tus cuentas bancarias se llenaran. No, Él no vino para que pudiéramos ir al cielo. Él vino para que pudiéramos ir al cielo cuando muriéramos y para que pudiéramos tener la abundancia de su presencia.
con nosotros ahora. Para eso murió Cristo, para eso vino Cristo. Pero lastimosamente hay un evangelio diferente, como lo que está diciendo aquí Pablo. Es que Pablo está claro, dice, para seguir un evangelio diferente, ustedes están abandonando al que os llamó por la gracia en Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ustedes saben, hermanos, y tienen familiares, hermanos, vecinos, que están siguiendo esa clase de evangelios. Amén. Entonces, pasemos al versículo 7, vayan conmigo al versículo 7. Todos y cada uno de estos falsos evangelios presentan los hechos correctamente. Estos evangelios falsos que yo les acabo de mencionar presentan el evangelio correctamente. Te dirán que Jesús murió en la cruz, te van a decir eso, que Él murió por tus pecados y que fue sepultado y resucitó entre los muertos al tercer día. Te van a decir eso, te van a predicar eso. Pero entonces te llevarán a una conclusión falsa y un objetivo falso. Y por lo general el objetivo es en esta tierra, ¿no? Es lo que vemos. Pero aquí en el versículo 7 pueden mirar, por favor, y dice el versículo acá, vemos que los hombres que habían venido con un falso evangelio hicieron exactamente lo mismo. Entonces, como mencionamos anteriormente, los que querían cambiar las buenas nuevas eran judaizantes. Los judaizantes, digamos que se dirá más sobre ellos, vamos a hablar más sobre ellos más adelante en la carta, pero lo que queremos entender aquí sobre ellos, sobre los judaizantes, es que su evangelio era Jesús más, ¿no? O sea, predicaban a Jesús más otra cosa, o sea, añadían otra cosa, ¿sí? Entonces, era la fe en Cristo más la circuncisión y el cumplimiento de las leyes de Moisés, perdón. ¿Sí? Entonces, después de que Pablo plantó las iglesias acá en ese momento en Galacia, esos hombres llegaron con los mismos hechos acerca de Cristo, pero luego trataron de guiar a los gálatas a una conclusión falsa. Y le pido al Espíritu Santo que nos madure ese oído espiritual, ¿no? Y podamos reconocer esos evangelios. Y probablemente en ese momento vinieron acá en el versículo 7 muy astutamente diciendo algo así como: vino el hermano Pablo aquí entre ustedes, ¿sí? Y si los gálatas respondían: vino y nos trajo las buenas nuevas acerca de Jesús, que es lo que escuchamos en los otros evangelios hoy en día, ¿no? No, hablan de Cristo, sí, aceptamos a Cristo y Él es nuestro Salvador, sí, muy bien. Entonces, con gran astucia se puede decir: oh, eso es maravilloso. Les habló también el hermano Pablo de la circuncisión y de la observancia de las leyes judías. Esto es lo que cuestionan los judaizantes, ¿no? Lo que llegaron a preguntar a las iglesias. No, los gálatas respondían: no nos informaron de eso. Entonces los judaizantes dirían: bueno, el hermano Pablo es preciso en lo que dice acerca de Cristo, pero no va lo suficientemente lejos. ¿Sí? Realmente debería haberlo dicho también. Entonces, de lo contrario, tú no te vas a salvar, porque digamos que no se concluyó, se habló de Cristo, pero faltó otra cosa más. Esto era el mensaje de los judaizantes. Entonces, ahora, esta es la herejía más antigua conocida por la iglesia, pero pues queremos señalar que no es la única, ¿sí? Cada culto te hace hacer algo para ser salvo. Hoy en todas las religiones del mundo es más por obras que tú consigues, consigues esa salvación, es más por tus méritos, y cada una de estas religiones añaden algo al evangelio de la gracia de Dios, le añaden algo, le inventan algo nuevo. No. Y lo hablo personalmente porque pues salimos de una iglesia donde empezaron predicando bien, ¿no? Bíblicamente, pero fue transcurriendo el tiempo y se fueron desviando, le fueron añadiendo, le fueron inventando cosas a la palabra, como diciendo: no, le hace falta algo, entonces añadémosles más a la palabra para llamar más, ¿no?
y siempre es fe en Cristo más algo más. Entonces ahora sabemos que como resultado de nuestra salvación haremos muchas cosas, pero Cristo nos ha dado una nueva vida y Él producirá sus obras y su fruto a través de nosotros. Y por estos resultados de la salvación, digamos que estos no son los resultados de la salvación, no los métodos para obtenerla. Y yo quiero leerles Hechos 16:31, dice: Pablo y Silas le dicen al carcelero filipense, cree en el Señor Jesús y serás salvo. En Hechos 4:12, Simón Pedro dijo, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Y Cristo dijo en Juan 11:26, dijo, todo el que cree en mí no perecerá. Repita conmigo, todo el que cree en mí, todo el que cree en mí, no perecerá. Cristo lo dijo. Entonces Pablo está asombrado, está muy asombrado de que los gálatas estén apartándose tan rápidamente y estén aceptando otro evangelio. Cristo más algo más, ¿no? Y llegas a este punto también y te estás preguntando, ¿por qué? O sea, digamos que uno se pregunta, prácticamente les está hablando, realmente les está hablando un apóstol, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se están alejando tan rápido? Y una de las razones es que son nuevos en la fe, están empezando en la fe. Y los nuevos creyentes y aquellos que son inmaduros en la fe a menudo son susceptibles a las herejías. Aquí hay muchos que llevamos tiempo, pero eso no es seguridad tampoco. Pero también hay aquí algunos que están empezando en su fe. Y yo pienso que esta palabra es tan rica y tan productiva para nuestro caminar con Cristo. Amén. Entonces, los nuevos creyentes y aquellos que son inmaduros en la fe a menudo son susceptibles a estas herejías y tienen problemas para distinguir lo que parece verdadero y lo que es verdadero. Y necesitan escuchar la verdad una y otra vez para familiarizarse con ella. Por eso es importante, hermanos, que mediten en la palabra. Cada predicación, por eso tenemos la reunión de grupo los viernes aquí a las 7 de la noche, para seguir meditando, meditar en ella una y otra vez. Es importante hacerlo. La palabra nos lleva a eso y es, aquí en el versículo 7 vemos que en realidad dice, no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta palabra aquí, pervertir, en realidad la palabra griega metastrepo, ¿sí? Y significa cambio o revertir. En Hechos 2:20 usa esta palabra cuando dice el sol se convirtió en tinieblas, se cambió, ¿no? Se revirtió. Y Santiago 4:9 se usa esta palabra cuando dice la risa se convirtió en lamento. Entonces, estos falsos maestros han convertido el evangelio en lo opuesto. Aquí cuando Pablo coloca esta palabra en el original, en el griego, ellos está diciendo que los maestros han convertido el evangelio en lo opuesto de lo que realmente es, han cambiado el evangelio, pero estos creyentes inmaduros no lo reconocen. Aquí habían muchos creyentes que eran inmaduros, que estaban empezando su vida cristiana. Entonces, otra razón es que Pablo tuvo que irse y su partida creó una oportunidad que muchas personas en la iglesia también aprovechan hoy en día. Cuando el pastor se va, entonces muchos también quieren irse. Y nosotros somos muy dados a cambiar, ¿no? A cambiar todo el tiempo. Entonces, no, yo este domingo quiero cambiar de iglesia y lo hago. Pero ustedes saben que a menudo hay un deseo de variar, de cambiar, y aquí podemos encontrar que los gálatas en este momento, acá los gálatas se parecen más a nosotros de lo que algunos de nosotros queremos admitir. Y la provincia de Galicia había estado habitada durante varios siglos por los galos. ¿Quiénes son los galos? Los que hoy llamamos
franceses. Esos son los galos, ¿cierto? Entonces, César dijo de ellos, son volubles en sus resoluciones, aficionados al cambio y no se pueden confiar en ellos. Y muchas veces nosotros somos dados a eso. Entonces, otra descripción de los Gálatas dice que son impetuosos, impresionables, aficionados a la ostentación, inteligentes, pero extremadamente inconsistentes. Y muchas veces nuestra vida cristiana está teñida de esa inconsistencia, de esa variedad, de cambiar. Entonces, yo quiero que pasen conmigo al versículo 8 y 9. Aquí vamos a señalar que buscar la variedad es un verdadero, pues digamos que es un problema muy fuerte si somos cristianos, especialmente porque la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es una sola y la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y tenemos un problema muy, muy serio si nosotros estamos en busca de cambiar o de variar en determinados momentos. Y hay una razón por la que, por lo que escuchas, hay momentos donde tú puedes escuchar el mismo mensaje de siempre una y otra vez y ningún predicador que valga la pena cambiaría el evangelio. Ningún predicador que valga la pena va a cambiar el evangelio. Siempre va a predicar lo mismo una y otra vez. Por eso es que fue tan fascinante el estudio que hicimos en Génesis, que a pesar de que era capítulo tras capítulo, yo sé que a veces decían otra vez Génesis, pero fue un viaje fascinante a través de todos estos hombres que nos enseñaron mucho, empezando por Abraham, ¿cierto? Entonces la Escritura pronuncia, muchas veces la Escritura pronuncia una maldición sobre cualquiera que la cambie y no lo hace una vez, sino 2 veces. Veamos el versículo 8 y 9, dice acá, al final ustedes ven que dice, sea anatema, ¿no? Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Ustedes saben qué es ser anatema? Bueno, para entender eso tenemos muchos oradores hoy en día que afirman ser cristianos, ¿cierto? Y sin embargo están tratando de darnos otro evangelio, ¿sí? Y pueden hablar elocuentemente, hasta pueden parecer ángeles, pero Satanás mismo puede parecer también un ángel de luz. Eso está en 2 Corintios 11, 14. Entonces vamos a señalar que la palabra anatema es la denuncia más fuerte que se puede utilizar en la palabra. Cuando tú ves acá sea anatema, es la denuncia fuerte y clara y significa que esa persona arderá en el fuego del infierno. Eso significa ser anatema. Entonces, teniendo en cuenta lo grave que es esto, entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué alguien haría eso? ¿Cierto? ¿Por qué alguien lo haría? Entonces, si sabe que esa es la consecuencia, ¿por qué haría algo así? Y la razón por la que la gente lo hizo así sigue siendo la misma razón por la que lo hacemos hoy en día, y es para complacer a la gente y atraerla hacia ellos. ¿Es para qué? Atraer a la gente y atraer más gente. Y esto nos lo explica el versículo 10. Pasemos al versículo 10. ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, el simple hecho del asunto es que también tenemos muchas personas hoy en día que no están predicando para la conversión a Cristo. No lo hacen por ese sentido, para que la persona se convierta a Cristo, sino que están predicando para atraer a la gente hacia sí mismos. Ese es el gran problema de hoy en día. Y cada vez hay más hambre, ¿no? O sea, uno ve esa ansiedad de estas iglesias de atraer multitud de personas, porque lo que les interesa es la gente que lleguen a sus iglesias, y lo hacen para sentirse bien consigo mismos y presumir de sus números. Entonces no predican el evangelio verdadero, porque el verdadero evangelio no agrada al hombre perdido. El verdadero evangelio
no va a llegar al hombre perdido. El verdadero evangelio es el hedor de la muerte para el hombre perdido y el que quiere alejarse de él. Entonces, sin embargo, el verdadero evangelio debe ser predicado inalterado porque es vida para aquellos a quienes Dios está salvando. Amén. Entonces, el verdadero evangelio es el hedor de la muerte. Es que el verdadero evangelio nos dice en la cara a nosotros estamos muertos. ¿Y un muerto qué puede hacer? Un muerto no puede hacer nada. Pero cuando el evangelio llega a una persona y le dice, no es que tú estás muerto, pues ahí a muchos no les gusta eso. Entonces, ¿qué hacen estas iglesias? Pues empezar a predicar diferente, ¿no? Entonces es imposible agradar a Dios y al hombre a la vez, por lo que el predicador debe tomar una decisión. O agrado al hombre, o agrado ¿a quién? A Dios. Entonces, debe preguntarse a quién estoy tratando de complacer o a quién estoy tratando de agradar, ¿no? Y él debe decidir, ¿estoy tratando de atraer multitudes de personas hacia mí o estoy siendo esclavo de Cristo? Y yo pienso que ahí hay una diferencia abismal, ¿no? Total y gigante. Tú puedes ver la iglesia full de gente, pero aquella iglesia con un siervo esclavo de Cristo vale más, mucho más, que multitud de personas siguiendo un evangelio diferente. Entonces, si predicamos el evangelio de la gracia hoy, tú puedes meterte en problemas porque nos corta las piernas, ¿cierto? O sea, si tú tratas de predicar el evangelio verdadero a tu vecino, a tu familiar, a tu prójimo, vas a tener problemas. Muchos miembros de la iglesia que no son salvos no quieren escuchar el evangelio de la gracia. Solo quieren otro mensaje sobre lo que pueden hacer, ¿sí? Y quieren que se les dé otro artículo que pueden tratar de su lista esta semana. Pero las personas caídas se sienten atraídas a la salvación basadas en obras porque les da el control. Aquellas personas que dicen, no, es que yo tengo méritos en algo, es porque se sienten como que tienen el control de algo. Entonces las personas caídas se sienten atraídas a la salvación basadas en obras porque sienten ese poder de control, ¿no? Y piensan que sus obras les dan alguna ventaja ante Dios. Y creen que pueden decir, Dios, hice esto por ti. Entonces como que hay un dicho popular como que uno infla el pecho, ¿no? Y dice, Dios, mire, yo estoy haciendo esto por ti, entonces siento como un control, ¿no? En el asunto. Pero esta es la razón por la que tú tienes que aceptarme, Dios, porque yo hice algo, ¿no? Y nuestro Señor Jesús le habla a estas personas y dice, aquel día vendrán a mí muchos diciendo, Señor, Señor, ¿no hice esto en tu nombre? ¿Y no lo hice yo en tu nombre, Señor? ¿Y el Señor qué dirá ahí? El Señor dirá, apártate de mí, transgresor de la ley, porque ciertamente nunca te conocí. Y es fuerte, ¿no? Las declaraciones del Señor. Pero imagínense en ustedes estar haciendo méritos y obras, tratando de obtener nuestra salvación y que lleguemos cara a cara ante el Señor y que Él nos diga, apártate, que te diga a ti, apártate de mí, transgresor de la ley, porque nunca te conocí. Entonces el evangelio de la gracia nos pone en el polvo, nos arrodilla, nos humilla y nos hace mendigos ante Dios. Pero por naturaleza el hombre responde al legalismo porque no quiere admitir que necesita un Salvador. Quiere pensar que él solo necesita ser ayudado. Pero nosotros, el hombre responde al legalismo porque no quiere admitir que realmente necesita ser rescatado, necesita ser liberado, necesita de un Salvador. Amén. Entonces, la verdad del asunto es que necesitamos mucha más ayuda de la que nuestros propios esfuerzos puedan darnos, puedan proporcionarnos. Entonces, somos pecadores que necesitan un Salvador, estamos perdidos sin poder hacer nada sin Cristo
Como decía yo anteriormente, yo sé que aquí hay muchos que llevamos tiempo, otros no mucho tiempo, pero todos vamos en la misma carrera, ¿verdad? Y por eso es que gracias a Dios por esta palabra, porque esto sensibiliza nuestros oídos y podemos entender que nuestras viejas vidas son basura y también lo es todo lo que podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Cualquier mérito que tú tengas son basura delante del Señor. Sin embargo, el hombre caído le gustan sus obras porque trata de equilibrar sus pecados. Y eso también pasa mucho, ¿no? El hombre caído gusta hacer obras y méritos propios porque trata como de equilibrar, ¿no?, su vida pecaminosa que realmente tiene, sino que frente a los demás pues no muestra, pero realmente tiene una vida pecaminosa, entonces trata de hacer obras y tratar de compensar el hecho de que no está haciendo lo suficiente. Y él no quiere venir al Salvador que lo hace todo. Nuestro Salvador lo hace todo, hermanos. Él cubre todo. Él se entregó a sí mismo por completo. Entonces, aquí tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Cristo no quiere tu vieja vida y Él no quiere mi vieja vida, ¿cierto? Él no quiere tus mejoras personales y no quiere las mías. Lo que Cristo quiere es darnos una nueva vida. Y lo que Él quiere es vivir en ti y a través de ti. Y lo que Él quiere es que te arrepientas y lo recibas. Eso es lo que Él espera. Y ese es el mensaje de nuestra salvación, hermanos y hermanas. Ese es el fundamento de este mensaje. Y Cristo ha venido a hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Cristo lo hizo todo. Las últimas palabras de Cristo, ¿cuáles fueron en la cruz? Consumado es. Consumado es, o sea, lo hice todo. Todo. Pero nosotros tenemos el descaro de tratar de hacer algo y añadirle algo al Evangelio. Entonces, cuando nos demos cuenta de la impotencia de nuestra condición ante Dios, nos acercaremos y lo recibiremos, pero mientras pensemos que podemos hacerlo nosotros mismos, nunca lo vamos a hacer. Entonces, para concluir hoy, hermanos, yo quiero que tengamos estos 3 puntos de reflexión. Y si estás hoy aquí y si ya has recibido a Cristo, alábalo por eso. No hay nada más grande que te pueda haber pasado. Pero yo quiero que finalicemos con estos 3 recordatorios. Primer punto, aférrate firmemente al Evangelio que te salvó. Segundo, familiarízate con Él o familiarízate bien con Él. Y tercer punto, vive cada día para Cristo, solo por Cristo. Y si estás aquí hoy y no lo has recibido, si tú no has recibido a Cristo, tenemos que ser honestos y claros. Solo hay una línea divisoria entre las personas y son las que pertenecen a Cristo y las que no pertenecen a Cristo, ¿cierto? Y cada uno de nosotros es un pecador que necesita ser salvado. No hay ninguno de nosotros que sea justo. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Y más allá de la muerte es el juicio de Dios y la eternidad en el infierno. Pero aquellos que no han confiado en Cristo, para aquellos que no han confiado en Cristo, es el destino. Ese es el destino. Pero Dios ha enviado a su Hijo para pagar por todos nuestros pecados, por tus pecados y por mis pecados. Yo quiero que se coloquen en pie, por favor, para terminar. Cristo fue puesto como muerte en la cruz, sepultado y resucitado al tercer día. Amén. Y el regalo de Dios es el perdón de tus pecados y la vida eterna. Y cada persona que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios lo levantó entre los muertos, esa persona, ¿qué va a hacer? Salva.